Las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 horas con 5 minutos en el territorio ecuatoriano continental. Gracias, amigos, oyentes e internautas que siguen la transmisión de Radio Ecos de Cayambe. A esta hora, como ha estado planificado desde el día de ayer en nuestra agenda, tenemos el gusto de recibir ya en nuestra plataforma al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, oiga, solo saber que estoy hablando con una radio Cayambe ya me dieron ganas de comer manjar de leche, con los bizcochitos y el quesito. Bueno, un inmenso abrazo a esa tierra tan querida Cayambe. Muchas gracias, compañeros, por esta entrevista. Bien, economista, vamos a ingresar inmediatamente en materia. Luego de todos los tropiezos que ha tenido el binomio Arauz-Rabascal para ya declarar en firme su candidatura, ¿cuál es la lectura que usted tiene? ¿Hay presión del gobierno para impedir esta participación? Eso es obvio, pues a quién le puede caer duda. ¿Alguien recuerda que haya pasado algo remotamente similar desde que, no desde mi gobierno, desde que regresamos a la democracia a principios de los 70? Que un binomio, más aún el binomio que encabeza todas las encuestas, haya tenido tanto problema para inscribirse. Recuerden que nosotros nos inscribimos el 18 de septiembre, Carlos Rabascal y Andrés Arauz. Andrés Arauz y Carlos Rabascal, 18 de septiembre. Y recién hace 2-3 días está en firme la inscripción, casi 3 meses después. ¿Cuándo se ha visto eso? Sin mencionar que en principio el candidato era yo a la vicepresidencia. Cuando anuncié mi candidatura el 18 de agosto, una jueza dijo el 19 de agosto que ya estaba ejecutoriada la sentencia, lo cual era mentira, quedó en ridículo, y luego sacaron una sentencia definitiva en 17 días para impedirme participar. ¿Cuándo se ha visto esto? Sin mencionarle cómo nos robaron Alianza País, cómo 3 veces nos impidieron inscribirnos como un nuevo movimiento, cómo cuando participamos con Lista 5 eliminaron a Lista 5. Por supuesto que había una persecución brutal, no pudieron impedir nuestra inscripción, por eso se están matando entre ellos, por eso nadie quería tomar esa decisión para que no le caiga encima el resto, porque la consigna era impedir que participe el binomio correísta. No lo pudieron impedir, no es que no quisieron, no pudieron, Marcelo, tengámoslo claro, y así nos perjudicaban no solo a nosotros, a todos, porque democracia son elecciones libres, votar por quien me dé la gana, o contra quien me dé la gana. Incluso a los opositores le estaban negando la oportunidad de rechazarnos en las urnas. Entonces esto perjudica a todo el país y han destruido todo, incluso la democracia. No contentos con esto, como saben que estamos ganando, ellos hicieron encuestas del gobierno y tienen asesoramiento extranjero, quieren meter a última hora a Álvaro Noboa, pero no les es suficiente. Quieren atrasar las elecciones, lo cual es gravísimo. Es decir, están utilizando todas las trampas posibles para tratar de impedir nuestra victoria, forzar una segunda vuelta y que todos se unan contra nosotros en esa segunda vuelta, como lo hicieron en la consulta mañosa. Y miren las consecuencias de esa consulta. Miren las consecuencias que sería el que nos pudieran derrotar todos juntos y que continúe este gobierno nefasto con los banqueros y con toda la argolla que ha destruido la patria en estos últimos años. Economista, al ser el binomio Arauz-Rabascal de los últimos en declararse en firme para las próximas elecciones, ¿siente usted que están en desventaja ante otros partidos que ya están en franca campaña y han avanzado ya? Pero por supuesto, pues usted no se imagina todos los perjuicios que se origina. Para empezar, solamente cuando tiene el binomio tiene la cuenta única de campaña y ahí puede recibir legalmente los depósitos. Entonces, para recibir depósitos, que lo dice la ley, las contribuciones que se registran, que las aprueba el Consejo Nacional Electoral, pero necesita esa cuenta. Entonces, hasta este momento, no hemos podido recibir esos apoyos, mientras que Lazo hace 2 meses ya está en campaña, ya cupé. Entonces, todo esto es para perjudicarnos, todo esto es para desconcentrarnos. ¿Cómo vamos a sacar adelante una campaña cuando todavía ni siquiera tenemos inscrito el binomio? Por supuesto que esto ha sido para perjudicarnos, sin embargo, no lograron el objetivo principal, que era impedirnos participar. Esa fue la consigna. Eso es lo que intentaron por todos los medios. Poco menos que un milagro es que podamos participar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos robaron hasta lista 5, nos abrió las puertas de Compromiso Social listas 1 y eso no se lo esperaba. Y gracias a eso, gracias a ese prácticamente un milagro, porque yo ni conocí a Enrique Menoscal, lo conocí hace poco, el presidente del Centro Democrático, es que hemos podido participar y eso no se lo esperaba. Entonces, pero por supuesto que demorar la inscripción en firme del binomio nos ha perjudicado grandemente.
Ujú. Economista, hagamos un pequeño análisis. ¿Cuál cree usted que hubiese sido el panorama de no declararse en firme o de no permitir la participación del binomio Arauz-Rabascal? Hubiera sido una nueva ruptura democrática. Nos robaron nuevamente la democracia, que no la han robado varias veces, ¿eh? Porque la democracia, por favor, entendamos, tiene dos patas principales, y no me lo estoy inventando yo, lo dice la Carta Democrática de la OEA, ¿no? Esas reglas preestablecidas en que se establece el juego democrático, las elecciones, que se llama Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que no seamos víctimas de la coyuntura, de la manipulación, y eso no lo entendemos los ecuatorianos. Creen que votar ya es democracia. No, se puede manipular. Por ejemplo, la consulta mañosa rompió la constitución, rompió la regla preestablecida, el Estado de Derecho, es inválida. Ah, es que votó la mayoría, pero engañándonos, y en función de la coyuntura, no en función de la constitución, y así no vamos a ningún lado. Les pongo un ejemplo más claro. La pena de muerte está prohibida por la constitución, el sistema interamericano y por todos los instrumentos de derechos humanos del mundo. Pero si agarro a un violador y asesino en serie y le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿quieren que lo matemos? Probablemente gana el sí, pero va contra la constitución, contra reglas preestablecidas. Es la pasión del momento. Muchas veces ya nos han metido en esa trampa. Cuando derrocaron a Abdalá Bucaram, usted sabe que yo considero a Abdalá Bucaram la peor basura de la historia política ecuatoriana, pero fue ilegalmente derrocado, pues eso es claro. Y además reemplazado por un presidente interino, Fabián Alarcón. No existía en la constitución presidente interino, pero llamar a una consulta popular y en la pasión del momento, en el odio hacia Bucaram, la gente aprobó lo que se había hecho, la destitución de Bucaram y nombramiento de Fabián Alarcón. Eso no es democracia. Están rompiendo las reglas preestablecidas del Estado de Derecho. No es que porque se votó, si estamos claros, para que no nos vuelvan a engañar. Debemos madurar democráticamente. Y la segunda pata, ese Estado de Derecho es la primera pata, esas reglas preestablecidas y cuyo fundamento básico es la Constitución. La segunda parte son elecciones libres, preestablecidas, transparentes, universales, ¿no? Periódicas. Pero ¿qué significa elección libre? Que yo puedo votar porque me dé la gana. Pero si el gobierno, con la prensa, con sus artimañas, lo que van a decidir quiénes son candidatos o no, ya no son elecciones libres. Es decir, si no dejaban participar al binomio de la esperanza, al binomio para recuperar el futuro, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, no se hubieran podido llamar libres las elecciones del 7 de febrero. Y no hubiera habido democracia. Economista, he tenido la oportunidad de entrevistar ya en varias ocasiones a Andrés Arauz, también estuvo acá en los estudios el abogado Fausto Jarrín. Ellos, pues, en términos generales, nos han dado a conocer parte del plan en el caso de que este binomio llegue a la presidencia, nos han dado a conocer parte del plan de gobierno. Y en términos generales, hablan de recuperar la patria. ¿Cómo conseguir esto, economista? Pues ya lo hicimos en el 2007. Recuerde que tuvimos un eslogan muy similar, volver a tener patria, porque la memoria es frágil, ¿no? Entonces, como no éramos Suiza cuando llegó al gobierno un inepto traidor como Moreno, resulta que la mesa no estaba servida. Cuando le entregamos un gobierno, un país totalmente diferente al que yo recibí hace 10 años, en el 2007, en ese momento hace 10 años, que era un país sin carreteras, sin energía, hasta el 2010. Tuvimos cortes de luz, acuérdense, hasta que inauguramos Masar, pudimos inaugurar Masar. Nos vendían las barcazas, propiedad privada de los socialcristianos, la energía, y por eso no construía hidroeléctricas, para mantener el negocio. Importábamos energía, importamos más de 1.000 millones de Colombia y Perú, ahora exportamos energía. No teníamos energía. Había 800 conflictos limítrofes que nos habían costado vidas, porque eran violentos, como en la Concordia. Ya no queda ninguno, lo resolvimos todo. Algunas veces con mucho costo político, porque no se puede contentar a todo el mundo. Tiene la razón el uno o el otro. Entonces, el otro se ponía bravo, al que no le damos la razón. Por eso algunos prefectos se alejaron, pero teníamos que cumplir con nuestro deber. Pero tenemos 800 conflictos limítrofes. La corrupción campeaba. Tuve que declarar en emergencia Petroecuador, o ya se olvidaron, y meter la Marina de Guerra, porque la corrupción se llevaba en peso Petroecuador. Ahora luchamos denodadamente contra la corrupción, pero siempre queda en rezago. Lo magnificaron, lo generalizaron y han hecho una campaña utilizando la lucha anticorrupción corruptamente, perdónenme la aparente paradoja, ellos son los corruptos, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno. Bueno, la gente ya se ha dado cuenta de lo que es la verdadera corrupción, porque volvió esa corrupción generalizada, aceptada, impulsada del propio gobierno, en este caso con el reparto de hospitales,
con los carnets de discapacidad falsos, con el financiamiento de la consulta mañosa con plata de las empresas públicas. Todo eso se había desterrado, con los tramitadores del registro civil, con la venta de cupos en los colegios y universidades. Todo eso se había desterrado. Pero es imposible pues desterrar toda la corrupción. Es como la seguridad. Mejoramos muchísimo, pero es imposible pues evitar todos los asesinatos. Pero es como coger los pocos asesinatos que quedaban para decir todo es una masacre, todo es inseguridad. Así hicieron con la corrupción. Cogieron los rezagos que quedaban para decir todo ha sido corrupción y así nos engañaron, pero la gente ya está viviendo lo que es la verdadera corrupción. Los jóvenes que no conocieron el nuevo país ya lo están sintiendo y lo que es la verdadera inseguridad, dicho sea de paso. Entonces, frente a ese panorama del 2007 dijimos, vamos a volver a tener patria y recuperamos la patria. Lo haremos nuevamente. No los engaño, las condiciones son mucho más difíciles. Ahora estamos viviendo la peor crisis de la historia. Para ponerlo en perspectiva, en el año 99, esa terrible crisis, decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer el doble. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas, pero sabemos cómo hacerlo, cómo sacar adelante el país. Ya lo hicimos una vez, ahora es mucho más difícil, más grave la situación, pero también tenemos más experiencia, tenemos políticas que ya funcionaron y juntos podemos recuperar la patria, podemos recuperar el futuro, podemos recuperar el empleo, podemos recuperar la educación, la salud, el ingreso, podemos recuperar la producción que ha sido totalmente destrozada. Economista, usted ha hecho ahí pues un breve resumen prácticamente de la propuesta que tiene Andrés Arauz en el caso de llegar a la presidencia. El día de ayer estuve revisando el Wikiplan, esta plataforma donde Andrés Arauz pues justamente da a conocer también todo su plan de trabajo en el caso de llegar a la presidencia, y quisiera aterrizar en una pregunta que obviamente estamos en Cayambe, una zona eminentemente productiva, y justamente en uno de las propuestas estratégicas, que es fomentar el aparato productivo, habla en uno de sus ítems de reducir la intermediación. Un ejemplo, acá en Cayambe, los productores lecheros prácticamente no reciben el precio justo por la leche, y llevándose las grandes ganancias los intermediarios y las grandes empresas que comercializan justamente este producto. ¿Qué hacer para atacar justamente esta intermediación y fomentar la productividad, economista? El sector lechero está destrozado, pero no solo el sector lechero, tal vez más perjudicado el sector agrícola, pecuario y los pequeños, agricultores y ganaderos, porque se acabó la política de precio de sustentación. Por ejemplo, en la cota para el maíz, se acabó la política de crédito, de apoyo con riego, de simplificar la comercialización para evitar los intermediarios. Y hubo oportunidades, ¿eh? Porque con la crisis de la pandemia, si usted obligaba a la gente a guardar cuarentena, tenía que apoyarla pues, con alimentos en la casa, como se ha hecho en otros países. Aquí no hicieron nada, pero esos alimentos podían venir del pequeño lechero, del pequeño agricultor, el papero, etcétera, y así reactivar la agricultura, la ganadería y sobre todo los pequeños. No hizo nada este gobierno. Entonces, por supuesto que hay que seguir simplificando, hay que simplificar el proceso de comercialización, no solo de la leche, de todos los productos, para que no se lleve el esfuerzo del productor, el intermediario. Hay que volver a los precios de sustentación, un Estado, un gobierno presente que los haga respetar. Hay que dar infraestructura, por ejemplo, los centros de acopio lechero que tuvimos en toda la sierra. Se hicieron muchísimos, decenas. Si la memoria no falla, era como 80, pero faltaban muchos más. Y hay que crear demanda de parte del propio Estado. Por ejemplo, les puse el ejemplo de la cuarentena, el desayuno escolar, para que sea más fácil incluso mantener esos precios mínimos cuando el Estado mismo compra la leche y ya tienen una base de consumo, de demanda, de mercado, los productores, en este ejemplo, los ganaderos lecheros. Pero para resumir esto, Marcelo, en resumen, el principal deber de un gobierno no es contentar al Fondo Monetario, no es contentar a los banqueros, no es contentar a los dueños de los grandes medios de comunicación que hablan español pero piensan en inglés y ni siquiera les aseguro que conocen Cayambe, nunca han visitado el refugio del Cayambe, sus maravillosos paisajes, nunca han ido a comer manjar de leche con bizcochitos y con queso, pero nunca han visitado ni siquiera tal vez una florícola, las bellas flores de Cayambe, pero sí conocen bastante bien Miami. El principal deber de un gobierno no es contentar a esta gente. El principal deber de un gobierno, escúchenme bien, en lo económico, es proteger la producción y el empleo nacional. Lo hicimos 10 años, seguramente con errores, seguramente faltó hacer, pero con recta voluntad y con capacidad. Lo volveremos a hacer. Proteger esa producción agrícola, esa producción ganadera, esa producción lechera nuestra.
y sobre todo de los pequeños agricultores y pequeños ganaderos. Economista, y ya pensando en el escenario de que el binomio Arauz-Rabascal llegue a la presidencia, se ha dicho mucho de que, de ser esto así, eh, Andrés Arauz sería solo un títere de Correa. ¿Esto es así? ¿Quién gobernará en el caso de que se dé este escenario? ¿Correa o Arauz? Bueno, creo que hablan desde la experiencia, ¿no? Porque han tenido un títere 4 años que destruyó la patria, y la culpa no es el títere. Moreno es un traidor inútil, arribista. La culpa es de los grandes medios de comunicación que lo oparon, de las cámaras de la producción, de los banqueros, que lo aplaudieron y reconocieron. ¿Eh? Ahí está el video de Lazo, que no les importó destrozar la economía con tal de tratar de destruir a Correa. A mí no me han destruido, pero sí destruyeron al país. Cuando llegue Andrés Arauz a la presidencia, es cierto que él no va a llegar al poder, pero tampoco va a llegar yo. Va a llegar el pueblo ecuatoriano, como lo fue durante el 2007-2017. Nosotros tan solo somos representantes de nuestro pueblo y eso es lo que se requiere. Un gobierno que represente al pueblo, no a los banqueros, no a Estados Unidos, no a los dueños de Ecuavisa, Teleamazonas, que Fielega, el Universo. A usted, a los ganaderos, a los agricultores, a los lecheros, a los florícolas, a los indígenas, a los campesinos, a los profesionales, a los comerciantes, a los pequeños emprendedores, a las grandes mayorías. Entonces, para resumirle, Andrés Arauz a la presidencia, el pueblo ecuatoriano al poder. Economista, pero luego de lo que ha pasado con Moreno, usted, entiendo, pues debe tener absoluta confianza con Andrés Arauz. ¿Quién es Andrés Arauz para Rafael Correa? Qué bueno que me haga esa pregunta, porque la traición de Moreno, que es una traición sin precedente, y voy a extenderme un poquito en eso, nos ha dejado traumatizados a todos, no solo a los perseguidos, a las víctimas de este sinvergüenza, sino a sus titiriteros, porque al títere lo desprecia todo el mundo. Las víctimas sufrimos su maldad, pero los mismos titiriteros lo desprecian. Verá que después va a ser tirado como todo títere, como cartón y trapo vacío. Pero también ellos están traumados, porque saben que algo sin precedente. Ni siquiera la traición de Leonidas Plaza de Eloy Alfaro se compara. Porque cuando Eloy Alfaro, fue muy similar, Eloy Alfaro apoya a Leonidas Plaza vence a un banquero, Lizardo García, en las elecciones, se alía con Lizardo García para perseguir a Eloy Alfaro. Por supuesto, esa persecución acabó en hoguera bárbara, el mayor crimen político, más cruel crimen político, más terrible crimen político de la historia del país. Pero Plaza siguió con el liberalismo. Se llamó liberalismo placista y se dividió en liberalismo placista y liberalismo alfarista. Este señor no solo que traicionó a sus compañeros de 10 años de gobierno, echando la culpa de lo que él era, corrupción, policía política, persecución. ¿Y dónde estaba? Porque era un alcahuete, un papanato, un estúpido. ¿Cómo es que no se dio cuenta si estaba 10 años y no sirviendo el café? Pues? En las altas cúpulas, en la alta cúpula del gobierno. Entonces, es evidente que está mintiendo con el apoyo de cierta prensa. Pero no solo que traiciona a sus compañeros, los persigue, gente honesta, porque el corrupto es él, los corruptos siempre fueron ellos. Nosotros somos gente honesta, ¿no? Y yo le apuesto, desafío a quien quiera que encuentre un centavo mal habido, mío o de Jorge Glass incluso, 3 años preso, ni un centavo mal habido, o de Brecht, la corrupta y corruptora ni siquiera la acusaron, más evidente no puede estar el pacto con Odebrecht corrupto para perseguir a los adversarios políticos, pero no solo que persiguió a sus compañeros, este títere, esta persona malvada, inepta, sino que traicionó el programa político, traicionó la democracia. La democracia no es que se elija una persona, un nombre, se elige un programa, un proyecto de país. Ese proyecto lo votó a la basura y adoptó el neoliberalismo. Votó un proyecto progresista de centro izquierda, adoptó un neoliberalismo de extrema derecha y mire las consecuencias, nos quebró a todos. Quiero decirle que esto es imposible en un país desarrollado. En Bélgica, que se elija, qué sé yo, a Ecoló, es el partido ecologista, y que sea el primero en aplicar políticas contaminadoras. No dura 2 meses ese gobierno. ¿Pero por qué? Porque no es concebible en democracia que se traicione el programa ordenado por el pueblo de las urnas. Acá lo aplaudieron con tal de destruir a Correa y destruyeron la democracia y aquí estamos viendo las consecuencias. Entonces, nos ha dado traumado esta traición sin precedente en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana, un giro de 180 grados. Adoptó el más vulgar neoliberalismo, dejando de lado las políticas que tanto éxito nos dieron durante 10 años. Superemos ese trauma. Esto es un caso, un accidente histórico. Es un psicópata este tipo. No, es casi imposible que vuelva a ocurrir. Créame que va a inspirar 10 tesis doctorales de psiquiatría, porque es algo sin precedentes. Es un psicópata.
porque además le puede dar el discurso más ardoroso de la lealtad y traiciona a todo el mundo. Sin sonrojarse puede hablar de carretera a ningún lado cuando es el tercer eje vial con Colombia, que lo está inaugurando en estos momentos, ¿no? Es capaz de cualquier cosa, es un psicópata, ya es algo patológico, pero no va a volver a suceder algo así. Si Andrés fuera traidor, ya no hubiera traicionado 3 años y medio en que también ha sido perseguido, porque mire, tiene ni se cuenta glosas de Contraloría, con indicio de responsabilidad penal, como toda la gente de mi gobierno que ha sido perseguido por otro delincuente que se llama Celi, que no es contralor, usurpó la Contraloría. ¿Quién es Andrés Arauz? Un chico sano, joven, brillante. Yo vengo de la academia y sé lo que le hablo, de los más brillantes que he conocido. Y a su corta edad, gracias a Revolución Ciudadana, ya con mucha experiencia para dirigir el país, porque ha sido director del Banco Central, ministro de Ciencia y Tecnología, gracias a las grandes oportunidades que siempre brindó la Revolución Ciudadana a nuestros jóvenes. Economista, en una de las entrevistas recientes que le hacen al candidato Arauz, justamente manifiesta de que usted sería uno de sus principales asesores, que actualmente está funcionando como jefe de campaña. ¿Usted aspira a regresar al país en el caso de que Arauz llegue a la presidencia? Bueno, yo no soy el jefe de campaña, ¿no? Ya me han repetido varias veces, no escuché esa entrevista. Sí, sí leí por ahí que dijo que quería que sea su asesor y obviamente estoy a las órdenes, ¿no? Si con un poco de experiencia y conocimiento puedo ayudarlo, siempre me tendrá a su servicio, pero yo no soy el jefe de campaña y es muy difícil ir a una campaña al otro lado del mundo. En mis planes no era residir en Bélgica, ganar la presidencia, incluso mayoría en asamblea. No se olvide de Cayambe, usted tiene un gran representante de Cayambe para la asamblea, Fausto Jarrín, queridísimo compañero, mi abogado. Él conoce toda la persecución que hemos vivido, queda horrorizado de ver las monstruosidades jurídicas que se ha hecho para perseguir, ¿no? Pero necesitamos ganar también mayoría en la asamblea. Si queremos derogar la ley de apoyo humanitario, poner las nuevas leyes de protección al trabajo, todo lo que derrumbó esta gente, no solo se requiere ganar la presidencia, sino ganar la asamblea. Sean conscientes de eso, por favor, y va a ser mucho más difícil tener mayoría en la asamblea porque estos son tan irresponsables que para perjudicarnos y para potenciar la corrupción, si antes pedían un hospital por el voto, ahora van a pedir 3 hospitales, cambiaron el método de asignación de escaños. Antes, para ganar los 2 primeros asambleístas, tenía que ganarle 2-1 al que le seguía. Ahora tiene que ganarle 3-1. ¿Para qué? Para dispersar la votación en asamblea, no lograr una mayoría, perjudicarnos a nosotros, no tener una mayoría contundente y que no podamos cambiar nada. O sea, con más ganas hay que votar todo lista 1 para la asamblea para tener mayoría contundente en esa asamblea. Pero quería decirle que ganar la elección no significa que yo pueda volver al país, porque siguen los problemas jurídicos, entre comillas, judiciales, porque la justicia ecuatoriana todo el mundo se ríe. Hay gente que dice, usted no está dando cara a la justicia. Yo estoy hace rato dando cara a la justicia. Yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, salí con 70% de apoyo popular después de 10 años de haberles ganado todas las elecciones y sin una infracción de tránsito, hasta que me empezaron a perseguir y tengo 36 investigaciones criminales, más que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos. ¿Para qué se le ríen de eso? Yo estoy defendiéndome bajo la jurisdicción del Estado belga, le estamos ganando todo. Ya Interpol, pues las contestaciones que le dan causan vergüenza ajena, porque le están diciendo que son unos corruptos. Eso no publica la prensa de Ecuador, pero a nivel internacional están quedando pues en ridículo. Por supuesto, en Ecuador no hay Estado de Derecho, hay una dictadura, controlan la justicia y por eso puede hacer todo lo que están haciendo. Entonces, tenemos que esperar a que se resuelvan problemas jurídicos, que yo creo que cuando cambie la situación política, jueces honestos que lo hay, sin presión política, sin tanta presión mediática, harán lo correcto. Lamentablemente, en estos momentos, hacer lo correcto es ser juez heroico, y eso todavía no tenemos. Y si no lo hacen los jueces ecuatorianos, lo harán los jueces internacionales, porque esos casos de persecución no tienen ni pie ni cabeza, ni contra mí, ni contra Jorge Glán, ni contra Alexis Mera, ni María Duarte, es pura persecución, ni contra Ricardo Patiño, al cual le sacaron una orden de prisión por un discurso, ni contra Virgilio Hernández, Paola Pavón, Cristian González, los cuales le pusieron, los detuvieron, les pusieron brazaletes por el delito de rebelión, ni contra Gabriela Revenera, la cual acusaron de instigación de las protestas de octubre, metieron preso a su padre acusándolo de lavado de activos, lo sobreseyeron después de un año, pero eso no publicó la prensa. Entonces, jueces internacionales, olvídense, o sea, lo van a hacer pedazos y demorará un poco, pero tendrán que responder. Entonces, resumiendo, que ganemos no significa que yo pueda volver, pero además mi plan de vida era radicarme aquí en Bélgica y dedicarme a la academia, pero veremos qué sucede en el futuro, ¿no? Pero hay que ganarles las cuestiones judiciales y vamos a ganárselas y vamos a demostrar que los corruptos siempre fueron ellos y verá que pronto los que estarán huyendo, escondiéndose, serán ellos,
porque hay fraudes procesales, hay mentiras, pruebas manipuladas, como el cuaderno del caso Soborno y tantas tonterías más por las cuales tendrán que responder. Economista, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esta entrevista. Le dejo en la parte final para nuestros oyentes e internautas que están conectados a esta hora. No, gracias a usted, muchas gracias y qué alegría dirigirme a Cayambe. Ustedes saben cómo cambió la vida, las carreteras de Cayambe, las escuelas, los centros de salud, el trabajo, la seguridad. Es tan fácil como esto. Pregúntense cuándo iba mejor, ahora, en esta tragedia o durante el 2007-2017. Claro, habrá fanáticos que digan ahora para no darle la razón a Correa. Lastimosamente contra ese odio fanático ya no podemos hacer nada, pero la inmensa mayoría no tenemos dañado el corazón. Incluso los anticorreístas. Piensen cuánto daño nos ha hecho el odio. Cómo nos han engañado estos 4 años. Piensen cuándo vivían mejor. Si era antes, a votar todo lista 1, compañeros. Necesitamos recuperar la patria. No es momento de improvisar. No es momento de aventuras. Que supuestos ecologistas que quieren exportar agua en barriles, que banqueros que han cogobernado, que ricos herederos que quebraron las empresas del papito, pero tienen cualquier cantidad de plata. Hay que votar por lo que ya se probó que nos lleva a la prosperidad, a la dignidad, a la justicia, a la seguridad, a la educación, a la salud, por la gente que sabe, que tiene experiencia. Y si quieren, hacemos una comisión de la verdad con gente internacional para que revise los casos judiciales y vamos a demostrar quiénes fueron los corruptos siempre. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tu trabajo, tu ingreso, tu familia, las becas para tus hijos, la educación, la salud, la seguridad y juntos. Ya lo hicimos una vez en el 2007, lo volveremos a hacer en el 2021, juntos recuperaremos la patria. Recuerden que ya no somos lista 35, nos robaron la lista 35, somos listas 1, es muy fácil, es una papeleta grandota, primero, el primerito casillero, primerito, listas 1. Entonces, a recuperar juntos la patria, a no perder la esperanza, hay luz al final del túnel, lo hicimos una vez, juntos lo volveremos a hacer. Un inmenso abrazo, Cayambe, Pichincha, y gracias a ustedes, Marcelo. Muchas gracias, amigos, oyentes y televidentes. Hemos dialogado con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, en este espacio, el primer boletín informativo económico.